Que la gracia de Dios se derrame abundantemente sobre ustedes, queridos hermanos, y bienvenidos a su programa El Evangelio a tu alcance. Hoy jueves de la sexta semana del tiempo ordinario, vamos a reflexionar el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 8, versículo del 27 al 33. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos se le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y, mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El Evangelio de este día nos relata aquel episodio tan especial del Evangelio en donde se hace la famosa confesión de Pedro, cuando él confiesa con sus labios de que Jesús es el Mesías, ante la pregunta de ¿quién dice la gente que soy yo y quién dicen ustedes que soy yo? Pedro responde obviamente iluminado por la fe en Cristo, y él dice: tú eres el Mesías. Incluso en el otro pasaje del texto de un evangelio sinóptico, Jesús argumenta algo más a esta confesión de Pedro: eso no te lo ha revelado a la carne, sino mi Padre que está en los cielos. Esto, por una parte, se podría haber visto como el triunfo y la glorificación más grande del apóstol Pedro, pero luego, más adelante, casi al final de esta perícopa que hemos acabado de leer, viene Pedro y, ante el anuncio de la pasión del Señor que el mismo Señor hace, viene y lo aparta diciéndole que no, que esto no le puede pasar, como buscando que él se aleje de la misión salvadora que le ha encomendado su Padre. Y viene la respuesta del Señor: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino como los hombres. Aquí uno puede pensar que Jesús hizo una trampa con Pedro, lo alabó para después pegarle su zancadilla, pero no, hermanos. Aquí hay que ser totalmente coherentes con el desarrollo. Muchas veces nosotros pensamos de que solo por tener una fe ya estamos capacitados para grandes cosas. A veces hay personas que solo porque de repente tienen un gran gozo de fe en el Señor piensan que puede hacer grandes cosas, pero no, claro que no. Una cosa es tener fe, otra cosa es tener una fe madura. Pedro tenía verdaderamente fe y por eso confesó a Cristo como el Salvador, como el Mesías. Pero su fe todavía era inmadura. Su fe todavía tenía que pasar por grandes pruebas y grandes enseñanzas para que fuera una fe madura. Y signo de eso es que cuando empezó a escuchar el plan del mesianismo del Señor, él, que tenía fe, sí, pero una fe inmadura que todavía no se había adentrado totalmente en su corazón y en su mente, se vio opacada por el pensamiento humano. Y de ahí la respuesta de Pedro: que no te pase eso, Señor. El Señor con esto nos quiere decir que no basta simplemente tener una fe, sino que hay que nosotros trabajar esa fe. Hay que ir madurando esa fe a través de las pruebas, a través de los errores, a través de acercarnos más a la palabra de Dios y acercarnos al sufrimiento de Cristo. Hay muchos hermanos que se jactan demasiado de su fe, pero mientras más se jactan de su fe, y como nos lo muestra la vivencia de los santos, aquel que se jacta de su fe y muchas veces cuestiona la fe de los demás, manifiesta una fe inmadura, una fe que solo es un estorbo para él mismo, para los demás hermanos y para la iglesia de Dios. Antes bien, aprendamos de Pedro a mejor callar, a mejor aprender en los brazos y en las manos del Maestro, para tener una fe madura que de verdad sea testimonio de Cristo en medio del mundo.